Imagínate por un momento. Estás hojeando las páginas de un libro antiguo, un libro que conoces bien. Las historias que contiene te han consolado, inspirado y dado la esperanza que necesitabas en momentos de duda. Este libro es la Biblia, uno de los textos más influyentes de la humanidad. Pero ¿y si te dijera que guarda secretos que pocos se atreven a mencionar? Sí, hay milagros, milagros de los que muchos nunca han oído hablar. Historias que no quedaron registradas en los evangelios, ya sabes, pero que, de alguna manera, están registradas en tradiciones, textos olvidados y relatos apócrifos. Estos milagros, tan poderosos como misteriosos, parecen casi susurrar entre líneas de nuestra historia. Y hoy los vamos a desvelar juntos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas historias simplemente desaparecen? ¿Por qué algunos milagros fueron relegados al silencio, mientras que otros ganaron prominencia en las Sagradas Escrituras? ¿Cuál sería el motivo? ¿Qué quedó fuera y por qué? Hoy vamos a explorar exactamente eso. Viajemos por los senderos olvidados de los apócrifos y tradiciones milenarias que han sobrevivido al tiempo. Descubramos los milagros de Jesús que, a pesar de no estar en los evangelios, siguen generando emoción y misterio. Historias de poder divino, curaciones increíbles y momentos que, por alguna razón, nunca nos llegaron de la manera que imaginamos. Prepárese para sumergirse en un mundo donde la fe desafía los límites de la historia, donde los milagros olvidados revelan a un Jesús aún más impresionante. Porque, amigos míos, lo que estamos a punto de descubrir desafiará todo lo que creíamos saber. Bienvenido al viaje de milagros incalculables. ¿Listo para continuar? Y aquí comenzamos a recorrer el camino de lo desconocido. ¿Recordáis los milagros de Jesús que conocéis bien, las curaciones, la multiplicación de los panes y de los peces, la resurrección de Lázaro? Estos acontecimientos están inmortalizados en los evangelios, pero hay más. En los textos antiguos, aquellos que quedaron al margen de la historia, surgen otras historias, y una de ellas está vinculada a algo que pocas personas conocen. En uno de estos relatos, Jesús camina por un pequeño pueblo, donde la sequía ha devastado el suelo. Los cultivos estaban muertos y el agua escaseaba. La desesperación en los ojos de la gente era palpable. No sabían que el hombre que estaba entre ellos no era solo un viajero. En este texto apócrifo, en lugar de multiplicar los alimentos o convertir el agua en vino, como sabemos en los evangelios, Jesús hace algo diferente. Toca la tierra seca, toca la tierra estéril y de repente las flores empiezan a florecer. Sí, flores. Rojo, azul, morado, todos los colores. Flores que no solo decoraron la tierra, sino que le devolvieron la vida. El milagro no fue alimentar los cuerpos en ese momento, sino dar esperanza. Las flores, dice el texto, exudaban un perfume que llenaba el corazón de quienes estaban allí con una fe renovada, un sentimiento de que días mejores estaban por llegar. Estos detalles se omiten en los relatos canónicos, pero persisten en tradiciones más antiguas. Estos no son los tipos de milagros de los que escuchamos a menudo, y nos hace preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué se olvidó una historia tan hermosa y poderosa? Pero hay más. Los textos que mencionan estos milagros tienen una aura casi mágica, un toque de misticismo que desafía la comprensión. Muestran a un Jesús aún más conectado con la naturaleza, más sensible a las necesidades emocionales de su pueblo. Y detrás de todo esto emerge la idea de que los milagros de Jesús no fueron solo para demostrar poder, sino para nutrir el espíritu. Ahora, piensa conmigo. Si historias como esta no están en los evangelios, ¿qué más podría esconderse? ¿Qué otras narrativas podrían transformar nuestra visión del poder divino? Y así, seguimos adelante, profundizando en misterios incalculables. Pero esto es solo el comienzo. Estos textos antiguos traen otra historia que desafía lo que sabemos. En un manuscrito apócrifo encontrado a orillas del Mar Muerto, hay un relato intrigante de un niño, ciego de nacimiento, que vivía en las afueras de Nazaret. Al pasar por el pequeño pueblo, Jesús es abordado por sus padres, quienes, desesperados, le ruegan una cura. Pero, en este relato, el milagro no ocurre como lo conocemos en las Escrituras. Jesús no impone las manos inmediatamente. No hay palabras mágicas ni actos dramáticos. En cambio, simplemente observa al niño en silencio.
El viento se hace más fuerte, las hojas de los árboles empiezan a bailar en el aire y entonces Jesús hace algo inesperado. Toma un puñado de tierra, lo mezcla con su propia saliva, algo que los textos canónicos sugieren en un milagro similar, pero aquí la diferencia es clara. En lugar de aplicar el barro directamente a los ojos del niño, Jesús coloca el barro en el suelo y murmura palabras que nadie entiende. Y luego, las estrellas. Sí, las estrellas en el cielo empiezan a brillar con diferente intensidad y en ese momento, el niño mira hacia arriba y ve las estrellas por primera vez. No solo se le recuperó la visión, sino que la primera mirada de este niño fue al cielo, al cosmos, como si el universo mismo estuviera involucrado en el acto de curación. Este detalle, perdido en textos apócrifos, revela a un Jesús que no solo cura, sino que conecta a la humanidad con algo mucho más grande, lo divino, lo infinito. No se limitó a restaurar el cuerpo, sino que abrió puertas a lo espiritual, a la inmensidad del cielo y sus infinitas posibilidades. Y ahora empiezas a darte cuenta de que estos milagros olvidados contienen algo más profundo. No fueron solo actos de poder divino, sino invitaciones. Invitaciones a ver el mundo y el cosmos mismo de una manera completamente nueva. Como si el propósito de cada milagro fuera, no solo sanar, sino despertar algo dentro de nosotros, algo que el tiempo y la historia no han logrado borrar. Y así, seguimos recorriendo este misterioso sendero, en busca de lo que aún nos queda por descubrir. Pero aquí es donde todo da un giro inesperado. Estás conmigo hasta ahora, pero prepárate, porque lo que viene después puede sacudir tus percepciones. Hay un texto poco conocido que habla de un milagro aún más sorprendente. Esta es una historia que desafía lo que muchos creen sobre el poder de Jesús y lo que realmente significó para el mundo que lo rodea. En los relatos de los evangelios estamos acostumbrados a ver a Jesús como el maestro compasivo, el que sana y restaura. Pero en este texto apócrifo específico sucede algo diferente. El escenario es un lago, donde los pescadores intentan, sin éxito, pescar. Nada inusual hasta ahora, ¿verdad? Pero entonces Jesús hace algo que va más allá de lo que esperaríamos. No solo les ayuda a pescar. Según este relato, Jesús no se limita a ordenar a los peces que se metan en las redes. Le habla directamente al agua. Y aquí es donde el milagro toma un giro inusual. El agua, responde. Se mueve, se forma en suaves ondas y casi parece susurrar. Jesús está en diálogo directo con los elementos de la naturaleza. Y entonces, ordena algo que nadie allí había visto jamás, el agua, siguiendo su orden, comienza a subir al cielo. Una columna de agua que se eleva como un espejo hacia el sol. Los pescadores, perplejos, observan cómo los peces comienzan a saltar a través de esta pared de agua suspendida, cayendo directamente en sus redes. Este milagro, silenciado durante siglos, sugiere algo mayor. El poder de Jesús no era solo sobre los seres humanos o las enfermedades, sino también sobre la creación misma. Era como si estuviera revelando una conexión íntima con la esencia del mundo natural, con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Y aquí está el giro. Este relato sugiere que el verdadero poder de Jesús no fue comprendido completamente. Que tenía control no solo sobre la vida, sino también sobre la estructura misma del mundo. Que su influencia trascendió los límites humanos y tocó las leyes que rigen la naturaleza. Ahora, piénselo. Si el poder de Jesús es tan vasto, ¿por qué estas historias han permanecido en las sombras? ¿Qué podrían decirnos sobre la verdadera naturaleza de lo divino? ¿Sobre las leyes del universo que aún no entendemos? Y lo que es más importante, ¿qué nos dice esto sobre lo que todavía puede estar a nuestro alrededor, invisible, esperando ser revelado? Pero el misterio no termina aquí. Ahora, profundicemos aún más. En uno de los relatos menos conocidos, tomado de un manuscrito apócrifo, hay un milagro que desafía no solo las expectativas, sino también la noción misma de tiempo y espacio. Sí, eso es correcto. Esta vez no hablamos de curas ni de control sobre la naturaleza. Estamos hablando de algo que trasciende el presente, de una intervención divina a un nivel tan profundo que parece jugar con las leyes que conocemos. La historia se desarrolla durante un viaje entre Jesús y sus discípulos. Están exhaustos después de haber viajado bajo el sol abrasador y encuentran refugio en una humilde casa en las montañas. El dueño de la casa, un hombre sencillo,
les ofrece refugio y comida, pero lleva en su corazón una inmensa tristeza. Había perdido a su hijo hace unos años en un trágico accidente. Nada podría llenar el vacío dejado por esta pérdida. Pero entonces, sucede algo inusual. Jesús se retira a orar, como solía hacer, pero esta vez los discípulos sienten que hay algo diferente en el aire. El tiempo parece detenerse. El sonido del viento cesa, los pájaros ya no cantan y una extraña quietud desciende sobre la tierra. Cuando Jesús regresa, sus ojos parecen reflejar una sabiduría más antigua que el mundo mismo. Llama al dueño de la casa y, sin decir palabra, los lleva a un pequeño cerro cercano. Allí, Jesús toca el suelo, exactamente donde ocurrió el fatal accidente años antes. Y entonces, sucede algo inexplicable. Ante todos los presentes, el Hijo del Hombre reaparece, no como espíritu, sino como carne y hueso, vivo, como si nunca hubiera abandonado este mundo. No fue una resurrección en el sentido convencional. Era como si el tiempo hubiera sido reescrito, como si ese fatídico momento nunca hubiera ocurrido. El Padre, entre lágrimas, apenas podía creer lo que veía. Este milagro no está registrado en los Evangelios, sino en textos que solo unos pocos estudiosos se atreven a explorar. Y aquí está la segunda revelación: el poder de Jesús no se limitó a la vida y la muerte como la conocemos, sino que trasciende incluso el tiempo. En este relato, tenía el poder de alterar la realidad misma. Ahora, piense en esto por un momento. Si Jesús tuvo la capacidad de tocar el tiempo y revertir los acontecimientos de una manera tan absoluta, ¿qué nos dice eso sobre su divinidad? ¿Sobre lo que significa estar más allá de las limitaciones humanas? Y, lo más importante, ¿qué sugiere esto sobre las fuerzas que dan forma a nuestra existencia, fuerzas invisibles que pueden estar actuando sobre nosotros incluso cuando no nos damos cuenta? Estos textos ocultos nos hacen preguntarnos hasta dónde llega el poder divino. ¿Qué pasa si estos milagros olvidados contienen secretos que pueden ayudarnos a comprender los misterios que experimentamos hoy? Y así, el misterio continúa desarrollándose. La historia de aquel hombre que vio a su hijo restaurado, como si el tiempo se hubiera doblado ante sus ojos, es solo una pieza de un rompecabezas mucho mayor. Porque, verás, cuando Jesús toca la línea de tiempo, no solo está sanando una vida. Está revelando algo profundo, que el flujo mismo de la historia puede ser moldeado por fuerzas de las que no somos conscientes. Pero eso nos lleva a una pregunta aún más aterradora, y aquí llegamos a la siguiente revelación. Hay otro relato, oculto en textos antiguos, que habla de algo aún más inquietante. Un milagro que Jesús realizó, no en el tiempo, sino en la esencia misma del mal. Esta historia se desarrolla en un pequeño y olvidado pueblo, donde una serie de tragedias habían devastado a la comunidad. La gente empezó a creer que una fuerza invisible, una especie de maldición, se cernía sobre el lugar. La desesperación se había extendido y la oscuridad parecía crecer, consumiendo la esperanza. Cuando Jesús llegó, no realizó curaciones físicas. No hubo milagros de comida multiplicada. Hizo algo que pocos entendieron en ese momento. Mientras caminaba por las calles del pueblo, Jesús se detuvo en un punto específico, un lugar donde la gente decía que la maldición era más fuerte. Se arrodilló, puso las manos en el suelo y luego un silencio se apoderó del ambiente. Lo que sucedió después fue algo que ni siquiera sus discípulos pudieron explicar. La tierra comenzó a temblar y una sombra que parecía surgir de las profundidades salió a la superficie. Era como si Jesús estuviera desarraigando el mal, personificándolo, sacándolo de su escondite. Esa sombra, esa que había corrompido a la gente durante generaciones, fue confrontada directamente. Pero aquí está el resultado final. El mal no era solo una fuerza invisible, algo abstracto. No. Tenía una identidad, una forma casi consciente. Era como si Jesús estuviera revelando, delante de todos, que el mal en el mundo no es un concepto lejano, sino algo que se entrelaza en nuestras vidas de maneras mucho más directas y personales de lo que podríamos imaginar. Y allí, en aquel pueblo, delante de todos, Jesús liberó el lugar de esa sombra. Pero lo más intrigante es que el texto apócrifo sugiere que, al hacerlo, Jesús reveló algo que no está claro en los evangelios: el mal, aunque derrotado, sigue vivo, acechando, esperando nuevas oportunidades. La victoria no fue el final, sino una batalla constante.
Esta historia nos hace preguntarnos, ¿qué más hay en las capas invisibles de nuestra realidad? ¿Qué pasa si el mal, tal como se nos presenta, tiene formas que aún no comprendemos del todo? ¿Qué sabía Jesús sobre el mundo espiritual que todavía nos cuesta entender? No solo estaba sanando cuerpos. Estaba, en ese momento, librando batallas cósmicas que sobrepasaban la comprensión humana. ¿Y qué significa esta revelación para el mundo en el que vivimos ahora? Pero las revelaciones continúan. La sombra que Jesús enfrentó en ese pueblo fue solo el comienzo. En los textos apócrifos hay una nueva capa de misterio que pocos se atreven a desvelar, y es aquí donde comienza a revelarse el verdadero propósito de su venida a la tierra. Según estos relatos, había un plan, un propósito invisible, que se desarrollaba detrás de cada milagro que Jesús realizaba. Una tercera revelación nos lleva más allá de las batallas contra el mal visible. Habla de un conflicto mayor, una batalla espiritual en curso, una guerra que se libra no en un futuro lejano sino ahora, a nuestro alrededor. En este relato apócrifo, Jesús no solo estaba liberando a la gente del mal físico o espiritual, estaba preparando el camino para una guerra final entre las fuerzas invisibles que configuran el destino de la humanidad. Y aquí viene la tercera revelación, el verdadero plan de Lucifer, el adversario, no quedó completamente destruido con su caída. Lo que sugiere este texto es profundo, incluso después de su caída, Lucifer continuó actuando en las sombras, influyendo en los acontecimientos, manipulando corazones y mentes. La lucha entre la luz y las tinieblas no terminó con la llegada de Jesús, sino que se intensificó. Jesús lo sabía, y en sus milagros apócrifos, no solo curaba o enseñaba, sino que preparaba a los fieles para esta batalla invisible que continuaría durante siglos. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Aquí es donde la revelación toca tu vida personal. Esta guerra no está solo en los textos antiguos. Está sucediendo ahora. Estas fuerzas invisibles, estas influencias que Jesús enfrentó en las aldeas, en las vidas de las personas, todavía están presentes, dando forma al mundo que nos rodea. Y no se trata solo de acontecimientos históricos importantes, se trata de las decisiones diarias, las tentaciones silenciosas, las batallas que libramos dentro de nosotros mismos. Estas fuerzas, incluso cuando son invisibles, están más cerca de lo que imaginamos. Lo que hizo Jesús, en historias como aquella sombra arrancada de la tierra, fue advertirnos, hay más en juego de lo que nuestros ojos pueden ver. Nos dejó un ejemplo, mostrando que, con fe y comprensión, nosotros también podemos ganar estas batallas. Pero aquí está la pregunta. ¿Cuántas de estas fuerzas siguen actuando, sin que nos demos cuenta? ¿Y cómo pueden ayudarnos estas antiguas revelaciones a resistir esas influencias hoy? ¿Qué intentó Jesús decirnos a través de estos milagros olvidados sobre vivir en un mundo donde el bien y el mal están en constante lucha? Esta es la tercera revelación y no es solo histórica. Es una verdad viva que nos toca a todos. Y ahora llegamos a un punto crucial. Si estas fuerzas invisibles, estas batallas espirituales, están sucediendo a nuestro alrededor, quizás te preguntes, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo enfrentamos estas fuerzas? La verdad es que estas historias no solo se almacenan en textos antiguos. Todavía se manifiestan hoy en día, en las vidas de la gente corriente que, en momentos de desesperación, descubre que las batallas espirituales son reales. Permítanme contarles la historia de una mujer cuyo testimonio nos ha llegado a través de antiguas tradiciones cristianas. Su nombre era Miriam y vivía en un pueblo aislado rodeado de montañas. Para muchos, su vida parecía normal. Trabajaba la tierra, cuidaba de su familia y seguía la fe que se había transmitido de generación en generación. Pero lo que pocos sabían era que Miriam estaba viviendo una batalla espiritual silenciosa. Todo empezó con pesadillas. Al principio, eran visiones confusas de una sombra que parecía estar observándola, moviéndose entre los rincones de la casa. Con el tiempo, los sueños se intensificaron, volviéndose más vívidos, más aterradores. Miriam empezó a darse cuenta de que el mal que sentía en sus sueños no estaba solo en su mente. Él estaba a su alrededor. Su salud comenzó a deteriorarse. Los médicos no pudieron encontrar una explicación. Era como si algo invisible estuviera absorbiendo su vitalidad, haciendo de cada día una lucha. Desesperada, buscó ayuda con fe.
Una noche, mientras oraba con todas las fuerzas que le quedaban, sucedió algo extraordinario. La sensación de oscuridad que la rodeaba comenzó a disiparse, como si una suave brisa se llevara la oscuridad. En ese momento vio una luz, una presencia que no podía explicar. No fue solo una visión, era un sentimiento profundo de paz, como si alguien estuviera a tu lado. Días después, compartió su experiencia con el anciano de la aldea. Y él, con la sabiduría acumulada por generaciones, le dijo: has enfrentado una batalla espiritual, Miriam. Lo que Jesús hizo hace siglos, tú lo haces ahora por tu fe. Él nos dio el ejemplo, pero también nos dio el poder. ¿Resistir? Esta historia es una de muchas. Los milagros no se refieren solo a grandes actos que sucedieron en el pasado. Ocurren en pequeños momentos, en la vida cotidiana, cuando menos los esperamos. Las personas como Miriam enfrentan batallas todos los días, pero lo que quizás no se den cuenta es que esta lucha no se libra sola. Las fuerzas que Jesús enfrentó en los pueblos antiguos, las sombras que arrancó de la tierra, todavía están presentes. Pero así como Él ganó, nos dio las herramientas para ganar también. Y ahora, la invitación se extiende a ti. ¿Cuáles son las batallas invisibles a las que te enfrentas? ¿Qué sombras sientes flotando en tu vida? Estas historias antiguas, estos milagros olvidados, no son solo cuentos para asombrarnos, son recordatorios de que, en medio de la oscuridad, siempre hay una luz esperando para guiarnos. La batalla continúa, pero la victoria, para quienes tienen fe, siempre ha estado al alcance. ¿Y así llegamos al momento de mayor tensión? Estas batallas invisibles que Miriam y tantos otros han enfrentado a lo largo de la historia nos llevan a una conclusión inevitable: todos estamos en un viaje, y el clímax de esta historia no está lejos, ni reservado para un futuro incierto. Está sucediendo ahora, a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Lo que estamos a punto de descubrir va más allá de historias apócrifas, más allá de milagros olvidados. Porque la verdadera batalla, aquella para la que Jesús nos preparó todo el tiempo, no fue solo contra la enfermedad, el hambre o las fuerzas naturales. Fue contra el mal que silenciosamente se arraiga en el mundo, en las mentes y los corazones de las personas. La gran revelación es esta: la batalla espiritual que libró Jesús no terminó con su crucifixión y resurrección. Continúa y nosotros somos parte de ello. Cada vez que enfrentamos una tentación, una duda, una oscuridad que intenta alejarnos de la luz, estamos participando de esta guerra invisible. Los milagros apócrifos, con sus historias intrigantes, nos muestran que Jesús no solo curó cuerpos, sino que preparó almas. Sabía que la mayor victoria no sería solo física sino espiritual. Imagine, entonces, que todo lo que ha enfrentado hasta ahora, los momentos de lucha interior, las tentaciones que surgieron en silencio, los desafíos que parecían más allá de su comprensión, son parte de esta narrativa. Estás en la culminación de la historia, donde las fuerzas invisibles del bien y del mal se enfrentan. Jesús nos dejó pistas, no solo en los evangelios sino también en estos milagros no registrados, sobre cómo afrontar esta batalla. Y aquí está el clímax: la verdadera batalla no está en un futuro lejano, sino en el presente. Está sucediendo ahora, a tu alrededor. Con cada elección que hacemos, con cada pequeño acto de bondad o maldad, estamos dando forma al resultado de esta guerra espiritual. ¿Y qué podemos hacer? La respuesta está en las acciones que Jesús demostró y que resuenan en estos milagros apócrifos. Nos mostró que el amor, la compasión, la fe y la resistencia son las armas que tenemos contra las fuerzas invisibles que intentan derribarnos. Cuando Jesús tocó el agua y ésta respondió, cuando arrancó la sombra de la tierra, nos estaba mostrando que el mal se puede enfrentar y vencer. Y este poder, esta fuerza, no estaba reservada solo para Él. Lo compartió con nosotros. Así que ahora, al reflexionar sobre estas historias, sobre los milagros que quedaron en las sombras de la historia, la pregunta sigue siendo: ¿cómo pelearás esta batalla? ¿Qué vas a hacer ante las sombras que aparecen en tu vida? Porque, amigo mío, el clímax de esta historia no pertenece solo al pasado. Está sucediendo ahora, dentro de ti. Y así, estamos invitados a entrar en escena, a desempeñar nuestro papel en esta narrativa de luces y sombras. Porque la verdadera batalla está aquí, y la victoria ya está diseñada para aquellos que se atreven a resistir. Y aquí estamos, al final de este viaje.
Ahora que se han abierto las cortinas y se han revelado las revelaciones sobre los milagros ocultos de Jesús, llegamos al punto final y también al más importante. ¿Qué significa todo esto para ti? ¿Cómo pueden estas antiguas historias, olvidadas por tantos, moldear la forma en que vivimos y enfrentamos nuestros desafíos hoy? Jesús no solo hizo milagros para sanar o impresionar. Cada uno de sus actos, grabados o no, llevaba un mensaje más profundo. Y el mensaje es este: la batalla espiritual que comenzó mucho antes de que naciéramos todavía continúa y todos tenemos un papel que desempeñar. Lo que aprendimos a lo largo de este recorrido a través de textos apócrifos es que la lucha entre el bien y el mal no es algo lejano, reservado solo a los relatos bíblicos. Está aquí, en las decisiones que tomamos a diario. Las fuerzas invisibles que Jesús enfrentó, ya sea al sanar un cuerpo, restaurar un alma o incluso manipular el tiempo mismo, son las mismas que enfrentamos en nuestros pensamientos, en las tentaciones y pruebas que se cruzan en nuestro camino. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué puedes hacer ahora que sabes que estas fuerzas están a tu alrededor, invisibles pero poderosas? La respuesta está en las palabras y acciones de Jesús. Nos enseñó cómo resistir, con fe inquebrantable, con compasión y amor por los demás, con coraje para enfrentar las sombras, tanto internas como externas. Nos dio el ejemplo de que la victoria espiritual no se trata solo de grandes gestos, sino de pequeños actos de bondad, perdón y resiliencia ante el mal. Y aquí está el llamado a la acción. ¿Cómo puedes protegerte de estas fuerzas invisibles? Primero, fortalece tu fe. Así como los milagros de Jesús no fueron solo curaciones físicas sino transformaciones espirituales, tu fe es la clave para transformar tu vida. La oración, la meditación y la búsqueda de un propósito mayor son los escudos que Jesús nos ofreció. En segundo lugar, haz el bien en las cosas pequeñas. A menudo, las batallas invisibles se ganan con simples gestos de bondad, con una palabra de aliento, con un acto de compasión. Cada vez que eliges la luz, eliges perdonar, eliges amar, estás participando de la victoria espiritual. Y finalmente, resistir. Las sombras que Jesús enfrentó todavía acechan este mundo, pero así como Él las derrotó, tú también puedes hacerlo. No importa cuán pequeñas o grandes sean las batallas que surjan en tu vida, recuerda que la victoria está prometida a quienes resisten con fe y perseverancia. Estos milagros apócrifos, estas historias olvidadas, son más que registros del pasado. Son recordatorios de que el poder de Jesús todavía vive dentro de nosotros, listo para ser utilizado en la batalla diaria por la luz. Ahora, la elección es tuya. Viste las sombras, pero también viste la luz. Sabes que la batalla es real, pero también sabes que la victoria es posible. La pregunta que queda es, ¿cómo elegirás luchar? El viaje no termina aquí, solo comienza. Porque, tal como enseñó Jesús, la verdadera batalla ocurre ahora, dentro de cada uno de nosotros. Y la victoria, amigo mío, ya está a tu alcance. Si este viaje a través de los misterios de los milagros de Jesús te ha tocado de alguna manera, no olvides dejar un me gusta para que más personas puedan conocer estas historias ocultas y poderosas revelaciones. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir explorando misterios antiguos, textos olvidados y mucho más sobre la fe, la historia y las batallas espirituales que aún enfrentamos hoy. Únete a nosotros y no te pierdas ningún capítulo de este fascinante viaje.